Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos hoy día en un Dev Hangout especial con Luis Córdoba. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿Cómo estás? ¿cómo está? Que nos ha venido a visitar acá a ICA. Estamos acá en las oficinas de Dev Academy y estamos compartiendo acá algunos días de coworking y de relax también un poco, ¿no? Entonces, el tema que elegimos, hoy estuvimos conversando un poco en la tarde, fue hablar un poco sobre Git Workflows. Entonces, Luis, no sé si puedes presentarte y contar más o menos las cosas que estás haciendo ahorita. Sí, bueno, Luis Córdoba, me gusta el PHP, bastante pasión ahí, me gusta la comunidad, contribuir y aprender. Creo la comunidad es parte social de cómo uno hace código, desarrollar software, ¿no? Y se aprende bastante por la experiencia que he tenido desde cero. Creo que leo bastante a la comunidad. ¿En qué proyectos open source estás participando ahorita? Ahorita en Symfony, como parte del core team. Y todo es a través de open source, o sea, por contribuir es que he tenido esa oportunidad. También he tratado de hacer varios pull requests a múltiples bundles del ecosistema de Symfony. Drupal también participé algo en el instalador cuando estaban saltando la versión 8 y varios pull requests a varios repositorios. Creo que he revisado bastantes repositorios, ya no me acuerdo cada uno de ellos, pero han sido los repositorios populares en PHP. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de Git, de open source, de GitHub en general, y de algunos modelos de workflow sobre branches, y un poco de repente para la gente que recién está o viendo qué es Git o aprendiendo Git, no sé si de manera breve puedes comentar qué es Git, en qué consiste, cuáles son sus ventajas. Sí, para hacer una diferencia, Git y GitHub es la diferencia entre, digamos, la herramienta en C que permite todas estas manejo de software de mis ramas, de mis cambios distribuidamente para un equipo, y GitHub es la empresa que, digamos, le pone el, la crema encima de las cosas, ¿no? Que permite que tu código esté en un servidor, en una cadena de servidores que es muy fuerte, que se haga un Facebook-like, que permita la interacción entre desarrolladores, que permita la revisión de código en un browser, por ejemplo. Pero así como GitHub también hay otros proveedores, ¿no? Sí, En web. Bitbucket, GitLab, que es muy popular internamente en empresas. Y bueno, muchos otros también que son como Gitorious. Me parece que es más open source, es open source, que tiene el código. GitLab también tiene el código, pero da la infraestructura, igual que creo que la parte ahí importante es la infraestructura. GitHub es muy confiable, aunque a veces se cae y vemos unicornios, pero Pero un poco como que GitHub ha sido el que ha revolucionado un poco la parte del código, metiendo la parte social, la parte, digamos, exacto. de entre los mismos programadores, y ha un poco revolucionado el open source, ¿no? Ha sido, de hecho, que le ha dado un empuje bastante importante y, de hecho, hay proyectos open source bastante importantes en GitHub. No sé si puedes, de repente, nombrar alguno de los proyectos open source más relevantes que están hosteados en GitHub. Sí, desde Rails, Facebook, incluso todo el código que es PHP, el código en C, ya está en Git. O sea, desde hace varios meses, si no me equivoco, ya salta a GitHub. Y otros, creo que eh, jQuery también, ¿no? jQuery, todo lo que es JavaScript, JavaScript. Scala, Python, Ruby, todo lo que es las gemas, o sea, O sea, el todo. kernel de Linux también El está kernel en de GitHub, ¿no? Linux, software de la NASA, como software que corren los Arduinos. Creo que bastantes repositorios y frameworks de Arduino he visto en GitHub también, Y ¿no? Symfony. Y sí, bueno, PHP. Entonces, un poco ahorita, bueno, no vamos a hablar mucho sobre la parte básica de Git, sino, digamos, algunos workflows, digamos, ya un poco más avanzados. Ujú. Entonces, un concepto bastante relevante al usar Git, y de hecho una de sus ventajas principales es el tema del branching, ¿no? Que lo diferencia un poco de Subversion, que tiene los branches locales, y de hecho en Git es mucho más rápido de crear branches, ¿no? Exacto. Entonces, la comunidad está mucho más acostumbrada a ser más estructurado en términos de los branches que genera y lo hace de manera mucho más rápida, ¿no? Y puedes comentar más o menos, son unas convenciones que hay dentro de la comunidad de desarrollo, qué branches o qué tipos de branches por lo general hay en los proyectos
bueno, en Git. Sí, yendo por los tipos de branches, branches, para explicar más o menos, es si yo voy a hacer cambios en un código que es, por ejemplo, la versión 1.0, entonces primero como que me abro, ese es un branch, le cambio de nombre a mi versión o a mi change set, que es el conjunto de cambios que voy a hacer, y le llamo un nombre que se llama feature, si es que es un feature, una característica nueva, o si es un bugfix, bueno, le llamo bugfix 711, añade tal componente, o si es un hotfix que lo saco del master. El master es la rama, digamos, de producción usualmente, o la rama principal, que es donde voy a aplicar un cambio o un arreglo del error directamente a producción. Eso por eso se llama hot. En cambio, un bugfix normal, bueno, lo saco o me abro a partir de lo que es la rama de desarrollo, o una rama menos, digamos, caliente. Y Hay un poco para más o menos redondear la idea, tienes la rama master, digamos que la rama exacto. principal donde está el código fuente que está listo para producción o que está en producción y que debería, en teoría, ser siempre estable. Y, digamos, son una serie de commits que están en esa rama, y cuando uno crea un branch, por ejemplo, para sale un bug o un error en producción, por lo general debería crear un branch, ¿no? Exacto. Y este branch internamente en Git es una copia del código, ¿cómo? Son objetos, es decir, son deltas. Si bien tenemos un punto Git por estándar, que es un folder, ahí están todos los objetos que hacen las diferencias de nuestro working directory, que está en el nivel superior, en el directorio superior, que es el primer directorio que vemos en nuestro root del proyecto. Y ahí están, digamos, si yo hago un cambio, añado una letra, un file que se llama file1.txt, el div o los deltas se guardan como objetos en esas carpetas dentro del punto Git. Y bueno, cómo funciona Git es la herramienta, o sea, creo que no lo vamos a poder explicar. Pero no es una copia del código, sino... No es un snapshot, es una serie de pasos o deltas que desde blobs hasta trees, que es cierto que son punteros snapshot, pero no es un snapshot como un zip de todo, cada paso que doy es un zip, no. Sino eso de hecho hace que el repositorio ocupe menos espacio, ¿no? Menos espacio y sea más rápido también, más rápido, ¿no? Y más seguro, porque Git se basa en el algoritmo de encriptación SHA-1, ¿no? Entonces, en general, un proyecto de hecho siempre comienza con un master, y si haces feature branches, que es uno de los tipos de branches, por cada, por ejemplo, user story o funcionalidad nueva, estarías creando un nuevo branch y desarrollándola en ese branch, ¿no? Exacto. Para poner un ejemplo, digamos, si hablamos de la línea de tiempo y la comparamos con un branch, o a todos los branches que hay, incluso master o develop, y la comparamos con línea de tiempo, son como que universos que hasta cierto punto son los mismos, pero después se abren y corren paralelamente. Entonces, si en una vida me convertí en un jugador de soccer implementando ese feature, en la otra vida me convierto en un basquetbolista, y al final cuando hago el merge es prácticamente volviendo a reconciliar esta vida donde, digamos, es la principal, con mi feature, que ya me volví un basquetbolista profesional o me volví otro deportista, y a partir de ahí, que es un release posterior, ya tengo todas estas funcionalidades. Un poco siguiendo esa analogía, de repente podías también hacer un branch y de repente hiciste algo medio riesgoso en términos técnicos. Exacto. Y te volviste drogadicto y comenzaste llegaste a un punto donde ya ni siquiera puedes dejarlo estable, y ese branch lo puedes simplemente eliminar y regresas al estado inicial y, digamos, sigues estable, ¿no? Exacto, y GitHub o Git incluso solamente te permite hacer peer reviews, que son, bueno, él me revisa mi código, yo reviso su código, yo decido cuándo su universo paralelo está listo para reconciliarse con el presente, y bueno, de esa manera se trabaja, ¿no? Esa parte de peer review ya está medio dentro de GitHub, ¿no? Digamos que ¿puedes explicar un poco ese concepto de pull request, que es de hecho uno de los puntos más importantes de GitHub? Sí, el pull request básicamente es, como su nombre lo dice, es pull, que es jalar, y request, que es digamos, una petición. Tú estás pidiéndole al repositorio principal de dónde has forkeado, es decir, de dónde has partido,
y le estás diciendo, por favor, jala, es pull, jala este chain set, este es conjunto de cambios que yo he hecho, que se llama branch X, implementé este feature. Entonces, cuando tú mandas un pull request, prácticamente estás pidiendo una petición, y eso sí es a nivel de GitHub, y es básicamente esa petición que lista en la página de GitHub, que sí, y notifica por email o por ciertas otras Y ahí se puede hacer como que code reviews Ujú. dentro del mismo pull Por ahí. request y llevar la historia un poco de ver exactamente los cambios que se han hecho y hasta comentarlos por línea, ¿no? Hasta el div creo que se pueden ver en la consola, pero una vez más allá de eso, es decir, cuando ya GitHub provee la interfase gráfica, hace un div del pull request a la base a la cual uno quiere emerger estos cambios, entonces ahí ya comienzo a añadir notas, entonces ya es como, se convierte en un Facebook. Una conversación. Donde dice, mira, acá está mal, cambia esto, necesitas cambiar esto antes de que pueda aceptar los cambios, y lo que uno hace es tomar esos comentarios, añadir los commits que implementan esos cambios, y bueno, el pull request se hace aceptable para poder mergerse. Y ahí, por ejemplo, si haces, de repente estás comenzando y no sigues buenas prácticas o cometiste algunos errores, y si es un pull request, digamos, el que es responsable del repositorio no te lo acepta, te da feedback ahí, y ese pull request que se elimina o tienes que arreglarlo y actualizarlo. ¿Cómo funciona? El pull request, lo usual, lo que se estila es simplemente añadir commits encima hasta que esté maduro realmente. Una vez que ya al menos los cambios van, eso lo obtienes por el feedback del maintainer, entonces tienes que hacer un squash porque de repente has hecho muchos commits y son como 30 y no es justo que empañes la historia del... ¿Qué es un squash? Un squash es prácticamente reducir de 10 commits o más o a un número pequeño de commits, ya sea especialmente uno, que es lo que se estila. Entonces, una vez que todo tu pull request es un cambio, es un commit, ya puede ser el merge, ¿no? Que es más fácil que tener 10, 20, 30 cambios que han tenido conflictos y que no son fáciles de merger, o incluso sí son fáciles, pero empañan la historia de una manera que no es saludable, ¿no? Y un poco para también contar de repente tu historia, cómo te iniciaste en el open source hasta ya, bueno, contribuir en varios repositorios importantes como Symfony. Un poco cómo comenzaste en esto, de repente qué errores tuviste al inicio, algunas malas prácticas que de repente te tuvieron que enseñar básicamente los maintainers principales. ¿Cómo fue tu introducción al mundo open source y tus primeros pasos? Sí, bueno, yo aprendí Git del manual y también del canal IRC de Symfony, y hace, bueno, varios años, y había un francés que me acuerdo, Bornicar, que fue el que me enseñó más o menos los rudimentos desde cero, y bueno, me llovieron los RTFMs, ¿no? Read the fucking manual, y que básicamente, mira, todo está en el manual, pero en realidad no todo está en el manual. Las mejores prácticas están en la comunidad, en participar, en que te digan, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer rebase, esto así, hasta aprender las opciones más avanzadas de Git como re y todas esas cosas. Bueno, creo que trabajar en repositorios de open source te ayuda bastante a conocer, a sacar punche, ¿no? Y aquí viene la analogía que estábamos hablando antes, que, bueno, que creo que me habías preguntado cómo era esta relación de open source, cómo lo llevo a mi trabajo, ¿no? Que es usualmente donde es como un boxeador, digamos, golpea a diario la bolsa de entrenamiento, exacto, y sacas punche de esa manera, de tal manera que y te emociona, te inviertes bastante tiempo en esto, pero el punche lo estás sacando para hacer realmente lo que vas a hacer en tu trabajo, que es manejar el repositorio, que es importantísimo para la empresa, que no puede fallar, que no puedes cometer este tipo de errores en la empresa, ¿no? Quizá en open source, bueno, va a haber peer reviews y van a tolerar, digamos, no solo te van a tolerar, sino te van a moderar, que es la mejor palabra. Te van a decir que está mal y que está muy mal en tu cara, ¿no? Y lo vas a aprender de esa manera. Y un poco, bueno, yendo a las malas prácticas o los primeros errores que uno comete, me comentaste un error que tus primeros pasos en Symfony. ¿Cómo fue eso? Yo creo que soy una de las únicas personas que ha hecho un push directo a master de Symfony, ¿no? Eso no se debe hacer. No se debe hacer definitivamente por nada del mundo. Incluso me advirtieron
Fabián Potencial, que es creador de Symfony, no usar la interfase gráfica de GitHub. Luego de que estaba emocionado, que había hecho varios pull requests, mando quiero hacer este cambio que es evidente y que supongo que tiene que estar ahí, y justo para mi error, fue una fracción de microsegundos por la emoción, utilizo la interfase gráfica, y cuando uno edita la interfase gráfica edita directamente el repositorio. Entonces este commit fue a parar en el master de Symfony. Como Symfony usa releases, que eso quizás lo vamos a hablar más en un contexto de Git Flow, ya no en un contexto de GitHub Flow, que es lo que más se usa. Bueno, no hubo tanto problema porque las versiones de soporte son 2.3, 2.4, 2.5 y no es master, ¿no? Y hay un poco yendo a lo que mencionas de la interfaz gráfica, de hecho tú recomiendas usar más terminal, más consola que la parte gráfica, ¿no? Sí, creo que escuché una experiencia de una amiga que estaba haciendo QA y cambió a Windows porque ahí tenía que testear y tuvo problemas con el brazo y se le inflamó el codo y todo, porque realmente estar cliqueando y es malo para tu salud. Es mucho más rápido, definitivamente. Exacto, más poderoso es la consola, puedes programáticamente hacer todas las cosas que uno hace, especialmente cuando uno participa mucho en open source. Necesitas sí o sí la consola y tomar ventaja sobre las capacidades de programáticas de tenerlo todo en consola. Y ahí viene, bueno, esta herramienta que estamos trabajando, que creamos hace poco. Yo la inicié, se llama Gash, y es una consola que permite cerrar pull requests desde la línea de comandos, cerrar tickets, crear tickets, merger y toda una serie de cosas, ¿no? Comentar, tener la tabla. Ahí un poco lo dejamos para el final porque es un poco más avanzado, hay que ir un poco con la parte de Git Flow y GitHub Flow. Entonces, de hecho hay como que hay varias formas de trabajar con Git, varias recomendadas, hay varios blog posts que están ahí, digamos, haciendo recomendaciones, pero principalmente como que hay dos más fuertes, ¿no? Que hemos estado un poco hablando, que es el GitHub Flow y el Git Flow, ¿no? Puedes, comenzar un poco explicando qué es GitHub Flow, en qué consiste, cuáles son los pasos que hay que seguir para como veíamos, el GitHub Flow se basa en chain set cambios, conjunto de cambios que yo forqueo un repositorio principal en GitHub, hago mis cambios y mando un pull request con una base, que es a donde quiero que se emerjan en el otro repositorio, y eso es básicamente todo. Es muy simple, ¿no? Cambios, abro el branch, le hago un push al remoto, que es el upstream, que es donde GitHub tiene sus ramas. Creo desde allá el pull request, que es básicamente una petición para que de esa rama ingresen los cambios al repositorio principal, y en eso consiste todo. Una vez que se emergen, vuelvo a descargar los cambios, que son los cambios que mandé, más el merge commit, que es el commit que realmente integra los cambios de la rama. Atestigua que ha habido un merge de un pull request. Entonces, un poco para resumir, si estás entrando a un proyecto, de repente estás en el master, que es la rama principal, que está estable, te encargan de hacer un pequeño feature, de repente una pequeña modificación, y lo que debes hacer inmediatamente es crear un branch a partir del master, ¿no? Sí. Entonces, haces un par de commits, digamos, haciendo ese cambio en específico, lo testeas, obviamente. Cuando ya crees que está listo, entonces lo que haces es haces un push, digamos, al repositorio de GitHub, y después de GitHub hay un botón que es verde, que no se puede perder de ninguna manera. Ya es la interfaz gráfica de GitHub. Exacto. Y desde ahí mandas el pull request. Por defecto ya te sale que lo probable es que ya tenga, o sea, como es master, no tienes que seleccionar. Si quieres hacer un pull request complicado, puedes, pero no te lo va a presentar de primera. Y ahí el responsable del repositorio es el que como que lo revisa o hace un peer review, si está mal. Exacto. Y hacen el merge, que es básicamente integrar los cambios de la rama a la rama principal para seguir trabajando. Por si acaso, hay varias preguntas por el Twitter. Estamos participando con #DevHangout. Las vamos a dejar para el final, por si acaso, sí las vamos a estar respondiendo.
Si es que tienen alguna más por ahí, simplemente lo tuitean y ahí está, Luis la está revisando para chequearlas al final. Entonces, el GitHub Flow definitivamente es más sencillo, digamos, un poco más light en ese sentido para comenzar de manera rápida. Y hay otro que es el Git Flow, ¿no? Que tiene un poco más de pasos o de ramas también a considerar. ¿Puedes más o menos esquematizar un poco en qué consiste? El Git Flow es algo más complicado, pero no sale de las capacidades de Git. Entonces, es múltiples ramas, como haciendo la analogía, diríamos, es un proceso más cuidadoso para presentar al usuario final un release que es la última versión, la que quiero que él tenga, que es funcional, que está cuidadosamente preparada para el usuario. ¿Es un poco para entornos un poco más empresariales o como...? Es para equipos grandes, empresas grandes y... donde hay que tener un cuidado más exhaustivo de las versiones, ¿no? Entonces tienes la rama master, digamos que es la principal. De ahí sale una develop, creo. De ahí tienes varias ramas, ¿no? Master, develop. Master es lo que usualmente se decide a poner en producción. Es decir, esto es lo que voy a... pero si hago un release, también puedo tener, por ejemplo, si estoy, por ejemplo, tratando el caso de Symfony, en Symfony tenemos varias ramas releases, que es 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hasta 2.5. 2.5 es el futuro, que digamos 2.3 es donde la gente lo está usando ahorita en sus empresas, y si hay un error, entonces lo que hago en esa rama, en un Git Flow, sería hago un checkout, es decir, parto de mi base, sería el 2.3, hago la corrección, y ese sería el hotfix, digamos, o el exacto, bugfix. Sería un hotfix, porque estoy prácticamente, bueno, es un bugfix porque está revisándose, va a ingresar a la rama, pero también va a ser, digamos, puesto en las otras ramas. Las otras ramas de... Hola, ya. ¿Puedes llevarme contigo a otra ciudad? Ahí está Lequita. Eso es ¿cómo se llama? Los gajes del oficio. Ya, y entonces estábamos en GitHub Flow, ¿no? No, Git Flow. En Git Flow. Entonces, ya está el master, tienes varias ramas, una por release, de repente 2.3, 2.4, 2.5, hay un error en la versión 2.4, entonces haces checkout a la 2.4, a partir de esa creas un branch, que es un hotfix, un bugfix, y de ahí ¿qué haces? Y una vez que lo termino, lo revisan todo y es hora de emergerlo al 2.4. Haces un pull request. Sí. Pero ahí creo que la diferencia es que ya no lo merges, ya no le haces merge al master, sino a esa rama en particular. Sí, exacto. Y, por ejemplo, si es un feature, que es algo más programado, es decir, la persona, el manager, está disponible, ok, para enero, febrero o marzo del 2014, necesitamos tener soporte para, qué sé yo, features o características A, B y C. A va a estar en las primeras 2 semanas, B va a estar en las segundas 2 semanas, entonces ahí sí ya es cuestión de abrirse de la rama de develop, que es usual, implementar esos features integrarlos y después integrarlos a develop. O de otra manera, o sea, tener esos cambios en esa rama para integrarla en el release. Si yo tengo otra rama release, no necesariamente develop, sino release, en esa rama voy a agrupar estas ramas feature. Es decir, si tengo estos dos features para marzo y esta rama release es 2.3 para marzo, ahí voy a merger estas otras ramas feature. Y hay pocos también estabas conversando de dos conceptos bastante interesantes, que es el backport y el forward port, ¿no? De hecho, en estos sistemas que manejan varias personas en paralelo que hay que estar manteniendo, por ejemplo, si encuentras un bug en la versión 2.3, ¿qué harías? ¿Cómo se considera esos dos? Si tengo un bug en 2.3, como dijimos, hago el branch out de 2.3, hago el bug fix, o sea, arreglo el bug, lo merjo, y ya el maintainer se encarga de agarrar esos cambios y hacer un forward port a 2.4 y 2.5, que son las ramas que necesitan. Es como que replicar el cambio del bug hacia adelante, hacia versiones más nuevas, ¿no? Pero de repente si el diseño es diferente o esa clase ya ha cambiado. Ya entonces es un trabajo más manual del maintainer, que necesita adaptar. Usualmente el maintainer rely o confía en los desarrolladores que van a anotar y van a submitir pull requests que van a arreglar esa situación.
o sea, no el maintain no se va a romper la cabeza solo, sino también va a tener un equipo. Entonces, ese sería un forward port. Y un back port sería, por ejemplo, tenemos un feature que ha sido implementado en la 2.5 y alguien lo quiere sí o sí en la 2.3 o 2.4, entonces esos cambios se adaptan para atrás, se adaptan a la 2.3 y 2.4 dependiendo. Son costosos, pero... Claro, mientras más versiones en paralelo estés manteniendo, de hecho cada vez hace más caro, sí, más difícil y más complicado, ¿no? Pero no quiere decir que sea imposible, ¿no? Es más, tener buenas prácticas y tener un flujo claro, la costumbre de siempre mandar pull requests, tener revisiones, facilita ese tipo de cosas. Y más o menos, a ver, haciendo algunos ejemplos de repente de escenarios, de tipos de proyecto, por ejemplo, un desarrollador solo que está comenzando un proyecto solo, personal, y recién estás comenzando, ¿qué workflow le recomendarías? Yo diría, incluso empresas grandes, ahora antes se pensaba que el Git Flow era, digamos, algo obligatorio para equipos grandes y empresas grandes, pero cada vez más el open source que lidera los cambios ahí, el cutting edge, están probando más y más el GitHub Flow. Y un GitHub Flow adaptado al open source, que quiere decir más peer reviews, ramas, ciertos esquemas de releases como el de Symfony, ¿no? Que incluso mantiene varios branches, pero sigue utilizando GitHub Flow con pull request y todo eso. Entonces, más y más creo que es un GitHub Flow, pero cada vez más automatizado, estandarizado. Siempre hay guidelines para cualquier proyecto, van a variar, pero si uno lee la documentación, le dan pautas para qué cosa, cómo adaptar cualquier flujo que tengan, ¿no? Y de hecho ya para equipos más grandes, distribuidos, digamos, con un release management más estricto, se podría decir, ahí sí ya estarías como que yendo un poco más a Git Flow, que lo tiene más estructurado de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, un poco, bueno, tú que estás, de hecho, en el día a día del open source, digamos, recibes correos a diario, creo que me contaste 50, 100 correos a diario de los repositorios que estás ahí manteniendo u observando. De hecho, todo esto lo haces a diario, a cada rato, muchas veces al día, entonces has como que intentado automatizar un poco este proceso, digamos, de estar creando branches, comiteando, haciendo immersion. Entonces, ahí habías creado una herramienta, pues, contándonos un poco de qué se trata, se llama, para qué creo sirve. Que ahí vi un tweet que decía Drush. No, yo no he participado en Drush, en Drupal, sino lo he usado, pero he participado en el installer, que fue una versión temprana de lo que estaban pasando en Drupal. Pero esta nueva herramienta se llama Gush. G-U-S-H. Sí, G-U-S-H, que en inglés significa flujo, pero es como gush out, que sale el agua, ¿no? Sí, esta herramienta es realmente una herramienta de consola. Es una aplicación que usa componentes Symfony Standalone. No es una aplicación Symfony Console, sino una aplicación, digamos, basada en componentes de consola de Symfony y con otras librerías más. Y prácticamente esta utilidad permite hacer todo lo que, bueno, la idea es, ahora soportamos un cierto porcentaje de features, pero la idea es que todo lo hagamos desde la consola. No necesitamos ir a GitHub para hacer merger o añadir un ticket, un issue, tomar un issue, branchear, mandar un pull request, todo se hace por la consola. Y todo, digamos, si por ejemplo en Symfony hay cierto estándar que tengo que crear una tabla en la descripción del pull request, eso se hace automáticamente con una serie de preguntas, es interactivo. Entonces un poco es como que, bueno, de hecho estuve probando el Gush ahí en la mañana con el repo que tenemos y de hecho hay varias tareas que uno entra, digamos, tiene que ir, revisar los issues, por ejemplo, desde línea de comandos podía revisar los issues pendientes, revisar los pull requests y hacer muchas operaciones que harías entrando a la parte web, haciendo 2, 3, 4 clics con un comando, digamos, se automatiza de manera mucho más rápida. Entonces, ahí, bueno, vamos a postear también bueno, es github.com/cordoval/gush. Ahí lo vamos a postear también. Vamos a revisar un poco las preguntas. Esa, bueno, que acaba de ser es bastante interesante. De hecho, son dos conceptos un poco más avanzados, bueno, sobre todo el rebase. Bueno, merge lo hemos comentado, digamos, en esencia, ¿qué es un merge? Un merge es básicamente
eh, esa integración de como, ¿no? Dos universos paralelos, y que es básicamente la suma de los commits, pero el orden es dado por el tiempo o la cierta estructura de cómo se merge, ¿no? Porque hay cierto tipo de merges también, ¿no? Merges donde uno hace un rebase antes y la historia, o sea, es continua. Merges donde prácticamente se enlazan como cartas, como naipes, ¿no? Donde caiga ahí es donde es su lugar. Y bueno, uno se llama fast forward, ¿no? Hay no fast forward, ¿no? Claro, hay bastantes estilos. Hay el JIT como que es medio inteligente y te lo hace de la mejor manera posible, ¿no? Sí. Pero de hecho es muchas se están preguntando qué pasa cuando hay un conflicto, ¿no? Digamos, a la hora de hacer el merge, digamos, saliste del branch, alguien cambió las líneas de código del mismo método y quieres hacer el merge contra esa rama, ¿no? Y ambos han hecho el mismo cambios en el mismo método. Usualmente ejemplo, ¿no? lo que uno hace, y es lo recomendable, es tener una línea de tiempo continua, es decir, una evolución. Si yo, por ejemplo, estoy adquiriendo todas las funcionalidades de un basquetbolista profesional, quiero hacerlo en un segundo o en ese día en donde se produce el merge. No quiero añadir, por ejemplo, un commit que ha sido hace 3, 4, 5 semanas, añadirlo a mi historia, porque si lo añado muy antes, claro, como que se pierde, no es ordenado, no es continuo. Entonces, si yo estoy viendo la línea de tiempo, veo que el día, por ejemplo, hoy día es enero 9, me volví un basquetbolista profesional en un día, y todos los cambios específicos de ese feature, de ese change set, están ahí. Entonces, si yo vengo y tengo problemas con mis funciones de basquetbolista, sé a qué día ir en un futuro. Hay un poco, de hecho, en JIT, de hecho, tiende más a que los branches vivan muy corto tiempo, ¿no? No va a ser como... Bueno, dependiendo del caso, ¿no? Pueden vivir muy largo tiempo, pero a las finales, antes de ser mergidos, de hacer un merge, se requiere que esos sean, como se dice, aquí venimos en términos squash, es decir, juntar en vez de que sea varios 30, 40, hago un squash juntándolos todos los cambios en uno solo. Para que sea más clara la historia. Exacto, la historia va a ser más puntual, más lineal. Y el rebase es un concepto también un poco más... El rebase es como estoy viendo un partido de fútbol y hago un replay del gol, ¿no? Lo que pasa es que el gol, si lo tratamos con un universo paralelo, supongamos que el partido va a 0-0, y en el branch de paralelo universo Messi metió 3 goles, a la hora de hacer el merge, Messi no mete los goles en los minutos 10, 20 y 30, sino en los minutos 40 o 50, pero solo 50, no, solo 50 o solo 30, es decir, en un tiempo determinado metió los 3 goles al mismo tiempo. Y eso sería un rebase, o sea, hago un replay de lo que sucedió en la historia paralela, pero lo hago encima del presente. No hago mess up con el pasado o con mi historia lineal. El rebase solamente es para futuro. Es como un replay, o sea, es como que agarre la película del equipo con Barcelona, o Real Madrid, no sé, y lo paro en el minuto en que están 0-0, a los 50 minutos, y agarro los 3 goles de Messi, y le hago un replay pero rapidísimo, y lo meto en el minuto 50, y después a partir de ahí el marcador está 3-0. Entonces el rebase básicamente es un replay, pero uno puede de hecho hacer muchas cosas, ¿no? Desde obviar algún commit, reordenarlos. Eso se hace con métodos interactivos, rebase -i, uno puede hacer squash, ignorar commits, qué sé yo, me como un gol de Messi, una mano, y ¿no? Una expulsión, y todo lo meto ahí, ¿no? 2 goles, 0-2. Ya, entonces es un poco, bueno, merge y rebase, dos conceptos bastante interesantes. Bueno, ahí José Luis Razori, que subimos ayer, está hablando de Viringo, el framework que te comenté que lo está empezando a sacar open source. Ahí de repente si lo suben a GitHub se podrían colaborar ahí un poco. Si tengo una app implementada antiguamente para Android, iOS, etcétera, ¿puedo usar un solo repo, una sugerencia de esquema? Bueno, hay varios proyectos de, o sea, Android. ¿Tienes una app implementada nativamente en Android? Ahí yo creo que serían repos diferentes, ¿no? Porque son proyectos diferentes. Lo que se estila es librerías, por ejemplo, si tu API usa librerías que tú has desacoplado bien y que son paquetes casi independientes, bien desacoplados, esos son, yo diría, paquetes independientes, o sea, cada uno puede utilizar un repo para que sean reutilizables en otros proyectos tuyos, si es propietario, o si es open source, que sean reusados por otras personas en el mundo, ¿no?
Bueno, es ese contexto de desarrollo móvil un poco, o sea, yo pienso que tienen como una sola app y han sacado una versión nativa en Android y otra versión nativa en iOS. Ah, ok. Entonces, ahí yo creo que sí serían repos diferentes, Sí, ¿no? son Porque dos aplicaciones que a pesar de que hacen lo mismo, son códigos diferentes y totalmente arquitecturas diferentes, ¿no? diferentes o lenguajes diferentes, pienso que sí, deberían de ser también para, por exactamente ejemplo, si le repositorios. metes integración continua, continuous deployment, de hecho debe Por- estar en la misma lo, plataforma, el mismo proyecto. Quizás ahí la diferencia es que una versión te va a crear files que de repente no estás ignorando en la otra, entonces van a vivir en tu working directory y cuando cambies a otra rama te van a aparecer como cambios y no quieres eso. Por eso es preferible hacerlo pero si no ocurre eso, si sabes manejar bien tu git ignore, entonces yo diría, está bien, hasta puedes usar dos branches con tal de que no hagas merge que no debieras hacerlo. Yo hago eso en el repositorio de Gush con el GitHub Pages, que es solo para static pages, y el repositorio que es el source code de la librería. Acá hay otra pregunta también, bueno, si creo una rama para resolver un bug, por ejemplo, estás haciendo feature branch, o ahí sería un bug fix branch, abres la rama, digamos, comiteas, generas el pull request, lo haces merge al master, y esa rama que resolvió el bug... Claro, una vez que lo merges, mandas el pull request, lo mergen, ya tu rama no debería de eliminarse. Sí. Claro. Tú la debes eliminar por convención, o si no te la eliminan. Bueno, o te la elimina el maintainer. La ignoran, porque claro. si no está en el repositorio principal y está en tu for puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puedes dejar ahí para toda la eternidad tu branch, pero, o sea, está ignorado. Eso es lo de la creación de Drush, sí, lo habías comentado un poco. ¿Alguna empresa que use Git Workflows? Es más usable usar que Rami Process, no sé qué es Rami Process. Bueno, la primera parte de repente, ¿alguna empresa ¿qué empresas usan Git Workflows? Yo trabajé en varias empresas en Estados Unidos, una es chess.com, y usamos Git Flow Process, GitHub con Git Flow, y cada uno adapta, pienso, su proceso a su... Sí, ahora he visto un blog que lo revisé, que alguien lo posteó en Facebook, en la página de Facebook, y lo revisé, y había un tip que ellos habían adaptado, que es su propio flujo, que está bien, pero que yo no recomendaría, que es un pool, de tu rama, hacer un pool de develop y un pool de master. Para mí es fatal, o sea, en la opinión personal. Y es que pienso que, o sea, cada persona experimenta con Git y lo hace trabajar para su determinada manera, pero no quiere decir que sea la manera mejor, la best practice. Quizá es bueno, es suficientemente bueno. Y Git se presta a eso, ¿no? Que te permite... Es súper flexible también, ¿no? Digamos, es flexible. También puedes, así como es flexible, la puedes malograr, puedes arruinar un repositorio, pero o hacer cosas ahí... Siempre es recuperable, pienso yo. O sea, de alguna manera los objetos siguen viviendo ahí, puedes recuperarlo de alguna manera, pero no quiere decir que es lo mejor. Hay Git usado de la manera profesional, digamos, como se usa, y para eso ayuda bastante, como digo, golpear el saco de arena de manera de entrenamiento, participando en la comunidad, porque uno aprende las mejores prácticas a partir de la comunidad. Bueno, ahí retomando un poco la pregunta de Ernesto, ¿es posible con Branch mientras estas no se mezclen? Bueno, yo no lo haría con Branch, si tienes una misma app y dos... posible. O sea, es posible con Branch mientras estas no se mezclen. Claro, o sea, lo que dijo sí, es posible, porque... Pero no debes hacerlo, ¿no? O sea, no necesariamente. Si es Android y iOS es Java y Objective-C, o sea, no tiene sentido hacer branches ahí. Lo que te va a perjudicar es, por ejemplo, si es que lo haces así, por cuestiones de tener un solo repositorio en GitHub, diría... pero es muy forzado, ¿no? Sí, es un poco forzado, pero no imposible. O sea, yo tendría, por ejemplo, un folder, que es la misma app, haces el checkout de una rama, y en el otro folder el checkout de la otra. Porque si tú vas a trabajar en un solo folder y vas a hacer el checkout back and forth, ahí sí te va a tomar tiempo, porque Git, cuando carga los objetos y recrea el working directory con los changes de tu branch, de un específico, se va a demorar. Si es que toda tu historia la tienes ahí y tienes cambios que quizá no es la mejor historia, entonces vas a tener bastante dificultad en hacer el checkout. Especialmente Git, a pesar de que es rápido en muchas cosas, en el checkout
cuando los changes están un poco mal y especialmente tienes dos brands tan diferentes, vas a tener problemas, penalidades en ese tipo, ¿no? Creo que cerramos esa pregunta que está perfecta para cerrar. ¿Qué novedades de PHP Perú? Vamos a participar en Miami con Carlos y Raúl. Creo que estamos yendo con otro inglés también. ¿A una conferencia? Sí, Sunshine PHP. Hoy día vi el temario y está genial. Y voy a seguir desarrollando Gash, y eso lo voy a promover más. Está haciendo como el pick-up, o sea, teniendo bastante respuesta a nivel internacional, bastantes contribuidores de Portugal, de Europa, de varias partes de Estados Unidos, de Europa, y bastante pegada. Entonces, incluso no solamente para la gente de PHP, sino para la gente de open source en general. Y eso me anima bastante porque es una idea que tomé de un keynote en Varsovia, que hace poco fui en una conferencia de SymphonyCon en Polonia, y lo reproduje, ¿no? Y comencé a jugar y al final salió esto. Y bueno, ha pegado demasiado, creo, para lo que tenían las expectativas, pero sí, regresando, creo que voy a seguir lanzándome en cuestión de, bueno, seguir la parte de consulting que trabajo y escribiendo blogs en craftedonline.com. Un libro también has sacado, ¿no? He sacado un libro de Symfony e-commerce 2 que es totalmente electrónico. Cuando lo termine lo pondré en pack o en Leanpub o para imprimirse en Lulu o lo que sea. Y bueno, creo que ese libro ha tenido más pegada afuera en Europa que acá adentro, acá, pero ya han comprado de acá, creo que fue en Arequipa, lo han recomendado y está muy bien, ¿no? La tienda misma es la que vende libros, o sea, te enseña cómo hacer esa tienda. Hay que hacer énfasis en apoyar, ¿no? Digamos, apoyar, digamos, a la gente de bueno, Latinoamérica en general que hace libros, crea conocimiento, viaja, de hecho Sí, estás viajando para he traducido, hay un señor en Holanda que escribió el libro Un año con Symfony en inglés, y yo lo traduje, hice la revisión en inglés y la traduje al español. Entonces hay un año con Symfony que los españoles apenas salió lo compraron muchísimo y lo siguen comprando, y está pegando también, ¿no? Porque es un libro muy buen escrito, no por mí, por este holandés, y yo solo lo traduje y bueno, adquirí más experiencia a través de él porque es muy bueno, y se lo recomiendo también, ¿no? Un año con Symfony 2 e-commerce Leanbook, que es un Leanbook porque a medida de que lo veo en el tiempo. Sí, voy haciendo la tienda, va escribiéndose los capítulos, y vamos a también hacer quizá otro Hacking Day. Yo organicé con otro portugués el Hacking Day en SymphonyCon en Varsovia, y creo que eran 200 personas hackeando. Hay un blog post en Crafted Online y unas estadísticas muy interesantes, y también creo que la comunidad de PHP Symfony en Perú se está levantando bastante, a pesar de que, bueno, nos hemos reunido poco este pasado año. Pensamos que este año va a ser mucho mejor, ¿no? No, de hecho, para que le den, ¿no? Y le den pues el punch a PHP, y vamos, sigan ahí avanzando y trayendo algunas cosas, ¿no? Ya, de hecho, que cuando regresen de Miami lo haremos otro pues hangout de repente con tus compañeros ahí de PHP Perú para hablar pues de las novedades de PHP. Entonces, bueno, gracias Luis, nuevamente ha sido un gusto tener acá, bueno, acá en mi casa, pasar acá algunos días, haciendo coworking, trabajando juntos, conversando de proyectos, y nada, pues hasta otro hangout. Bueno, sigue el miércoles con Adrián Catalán hablando sobre Notebots, y también un próximo hangout sobre inteligencia emocional para desarrolladores, que ya lo voy a también anunciar muy pronto. Entonces, gracias y nos vemos. Chao. Sí, chao, gracias. 44 minutos, ¿no?